Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes esta charla especial que es la número 2, donde estamos compartiendo acerca de la festividad que se va a celebrar, ¿cierto?, en unos días más, ¿sí? Hay una discusión bien grande con respecto a algunos siguen el calendario judío y hay otros que nos regimos por el calendario astronómico y que hay una diferencia de un mes en este año 2023. ¿Ya? No, tampoco vamos a entrar, ¿cierto?, en conflicto en esta oportunidad porque el tema que nos convoca es saber qué es lo que está ocurriendo en este mismo momento. ¿Ya? Estamos viviendo una época muy difícil, ¿sí? Pero esta época difícil también es una época de victoria, ¿ya? Es una época donde uno recibe fuerzas para poder luchar y batallar los combates internos que tenemos como seres humanos y que también esto nos permitiría también poder triunfar y vencer todo obstáculo, ¿sí? Esto no quiere decir que uno se agarre, ¿cierto?, como decimos acá en Chile, coloquialmente hablando, agarrar a combos con la gente, o discutir con la gente, o pelear con la gente, para nada, sino que hay una fuerza, un poder que también se derrama en estos meses y que nos va a permitir a nosotros poder salir victoriosos y triunfantes de todo el estrés y de toda la preocupación y la angustia, la amargura que se puede provocar en esta fecha, hermano. ¿Ya? Estamos refiriéndonos a Hanukkah y también nos estamos refiriendo por otro lado a la Navidad. ¿Ya? No es nuestra intención provocar, ¿cierto?, disensiones, ¿cierto? Pero las cosas hay que hablarlas en su contexto original. Eso es algo innegable, es algo que usted debe saber. Si usted se encontró con este video, ¿cierto?, por primera vez, hay un primer video que nos gustaría que pudiera verlo primero y después ver este, ¿ya? En el cual ahí estamos comentando acerca que la fecha en la cual, ¿cierto?, la gente celebra Navidad quiere compatibilizarla con el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, cosa que no es cierto. Jesús de Nazaret, nuestro Mesías y nuestro Maestro, no nació en la fecha de Navidad, ¿ya? No nació en Navidad por cosas muy obvias, que es, por ejemplo, el clima. Allá en el Medio Oriente y sobre todo en Israel, se entra en esa fecha al invierno, por lo tanto, cuando habla de la señal de la estrella y de los pastores, indica claramente que no era invierno, porque en invierno no hay pastores en ninguna época. Además, que hay que considerar que había un censo que, cierto, el Imperio Romano decretó en esa fecha. ¿Y dónde creen ustedes que se decretó, cierto, este censo? En un periodo que todos los judíos, ¿sí?, llegaban a Jerusalén para celebrar una festividad. Y no era la festividad de Navidad, ni siquiera era de Hanukkah, era Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Y eso nos da una fecha aproximadamente entre septiembre y octubre. Por lo tanto, en esa fecha es donde nace el Mesías, en una festividad bíblica. ¿Ya? Cuando hablamos de Hanukkah y hablamos de Navidad, estamos hablando de un periodo de invierno en el Medio Oriente, sobre todo en Israel. Por lo tanto, queda descartado inmediatamente que Jesús haya nacido en Navidad, ¿ya? Y que se le dé origen con ese nombre a la Navidad, o Natividad, como se conoce en algunas partes. La, la amalgama, ¿cierto?, de poner a Santa Claus, San Nicolás, el viejito pascuero, Papá Noel, ¿cierto? Y todo el tema de los duendes, los renos, y del Ártico, del Polo Norte, y toda esa tradición, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con la escritura, ¿ya? No tiene nada que ver con la escritura. Son fiestas tradicionales que tienen un origen, ¿cierto? Y que se fue mezclando, ¿cierto? Que también lo veremos, pero en estos momentos nos vamos a referir a
la festividad de Hanukkah, que sí aparece en la Biblia. La gente no lo quiere reconocer, la mayoría de la religión no quiere reconocer esto, pero sí está en la Biblia y nosotros lo podemos ver en San Juan capítulo 10, en el versículo 22 hasta el 39, donde aparece Yeshua o Jesús y la fiesta de la dedicación. Dedicación es Hanukkah en hebreo. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a explicar en esta charla, que se dedicó nuevamente el templo que fue contaminado. ¿De cuál templo estamos hablando? ¿Del templo de Herodes? No. ¿Estamos hablando del templo de Salomón? Tampoco. Estamos hablando del segundo templo en la época de, cierto, que se construyó en la época de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, y que luego pasaron muchos años y aproximadamente en el año 160 aprox, allí hay una invasión del imperio griego y profanan el templo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver claramente que esta fiesta, la dedicación, sí está mencionada en la Biblia, ¿ya? Aquí voy a hacer un paréntesis, amigos, y espero que me pongan mucha atención. La pregunta es, ¿por qué en la Biblia o en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, sino que nos referimos al Tanaj o al Tanakh, que son las siglas de Torá, Nevi'im y Ketuvim, que es los 5 primeros libros de Moisés, llamados así. Después vienen los escritos, donde están los salmos, los proverbios, y después viene, o sea, los profetas, Nevi'im, los profetas, eh, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Malaquías, y después vienen los escritos, ¿cierto? Salmos, proverbios y todo lo demás. Eso forma el Tanakh o Tanaj, lo que llama la gente, mal traducidamente, Antiguo Testamento, ¿ya? Hay referencias en el Tanakh acerca de este evento. Si está mencionado en San Juan capítulo 10, la pregunta obvia sería, ¿dónde está en la Biblia? Bueno, lo que encontramos en la Biblia son en la Biblia Reina Valera 1960 y sus versiones, encontramos que sí hay profecías de este evento. Sí, ¿dónde? En el profeta Daniel, ¿ya? La pregunta que nos hacemos, obvio, es, no solamente hay profecías que apuntan a esta fecha, a esta fiesta de la dedicación, o al evento que ocurrió, que fue un evento muy grave, una guerra hubo, una invasión, y luego vino una revolución y una rebelión de parte de Israel contra los griegos, y eso fue lo que dio origen a esta festividad. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, ¿hay profecías que apuntan a ese evento? Por supuesto que sí. Daniel, el profeta Daniel. Específicamente en Daniel capítulo 8 con la visión del carnero y el macho cabrío. Ahí tenéis claramente, hermano, una referencia a este evento que iba a ocurrir, ¿ya? El conocido anticristo del Antiguo Testamento, Antíoco Epífanes, que vamos a hablar en esta charla, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿por qué la versión Reina Valera que todos tienen en la religión evangélica, protestante, luterana y sus derivados, por qué no la tiene? Porque hubo un momento en que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera sí tuvieron estos libros históricos considerados libros de milagros que no los quisieron colocar para que la Biblia no pareciera una versión católica. Y curiosamente y paradójicamente, en una versión Biblia católica como la Biblia de Jerusalén, sí está Primera y Segunda de Macabeos, ¿ya? Pero la gente dice, no, 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 yo no quiero saber eso. Hay otra parte donde tenemos nosotros registros históricos que nos hablan de esta fecha y que mencionan la Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo. Por supuesto que sí. Y es un libro que hemos sugerido en muchas otras charlas y clases, hermanos, que es un libro muy, muy bueno, histórico, por supuesto, y documental, que es Antigüedades de los Judíos. Por favor, ustedes puedan, ojalá, conseguir este libro, este material, comprarlo, está a un precio accesible. Imagínate tú el grosor que tiene este libro. Tiene aproximadamente 800 páginas, ¿ya? 800 páginas es un volumen
muy potente históricamente, donde habla en detalles todo lo que aparece también en primera y segunda de Macabeos. ¿Ya? Entonces, Flavio Josefo, que nos gustaría en alguna oportunidad poder hablar sobre quién es Flavio Josefo, porque su nombre no era el original. Flavio Josefo fue un descendiente de sacerdotes y que fue capturado por los romanos, y como él tenía un potencial de escriba, un documentalista, un investigador, fue capturado para escribir las crónicas de todas las invasiones del Imperio Romano. Entre ellas documentó también el griego, ¿ya? Entonces, alguien dice, no, yo no creo en Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, porque son libros apócrifos, son satánicos, dicen algunos. Eso es súper alejado de la verdad y la realidad, y lamentablemente es solamente desconocimiento. Pero para aquellas personas que dicen, a ver, si quieres confirmar Primera y Segunda de Macabeos en la Biblia, que originalmente Casiodoro y Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera sí lo incorporaron y que después con el tiempo lo sacaron, eh, este libro te puede ayudar bastante. Antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, un material muy bueno de la editorial Clie. ¿Ya? Bien. Así que eso aparece ahí. De hecho aquí lo tenía marcado. Entre... disculpe que haga esto, hermanos. se me perdió. Pero está entre las páginas 443 hasta 516. O sea, hay mucho volumen que habla de esta historia. Bien, ahora, a los estudiantes y amantes de las profecías bíblicas, a pesar que personalmente hay cosas que no me parecen o simplemente no compatibilizo, pero sí que hay un material súper bueno en la parte cristiana, hay un libro que se llama El Príncipe que ha de venir. Esta es una joyita, hermanos, de verdad que sí. Hay mucho material de Sir Robert Anderson, con un prólogo de Evis Carballosa, que es uno de los escatólogos serios, ¿sí? Serios. Y yo digo así con este énfasis es porque hay muchas personas hoy día que se autoproclaman escatólogos y no lo son. Él es un investigador. Bueno, partiendo por Sir Robert Anderson, que es un erudito y un investigador que trabajó para la Scotland Yard, ya en Inglaterra. Estamos hablando aproximadamente entre el año 1868 y 1888. Estamos hablando de esa época que este investigador se dedicó precisamente a estudiar también el libro de Flavio Josefo y también Primera y Segunda de Macabeos, donde también habla de las profecías de Daniel y que confirma el hecho histórico que ocurrió con la dedicación. ¿Mm? Otro material interesante que serviría de apoyo para algunos que les gusta la profecía, Daniel y el reino mesiánico de Evis Carballosa. ¿Ya? Material muy valioso que a pesar que tienen una postura que no es la que yo personalmente creo con respecto al arrebatamiento, ¿cierto? Que hay algunos que dicen no, que el arrebatamiento es antes de la segunda venida. Bueno, es un tema discutible, pero a pesar de todo eso, el material es muy bueno. ¿Ya? Ese es el paréntesis que quería compartir con ustedes. O sea, no es que estemos hablando tiros al aire. Ya, eso tiene que quedar súper claro en ustedes, amigos, que no es que nosotros estemos hablando por hablar o porque se nos ocurrió, sino que el material está bien documentado de todo lo que vamos a ver en estas charlas con respecto a Hanukkah y la Navidad. Bien, entonces, con la ayuda del creador, nosotros estamos intentando poder aclarar muchas dudas con los amigos y hermanos que confunden de repente el nacimiento de Jesús, que es la fiesta de la dedicación. No, esta fiesta la celebran los judíos, la debemos celebrar nosotros. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Mm? Lo que es cierto es que la fiesta de la dedicación o Hanukkah es una fiesta que está registrada en la Biblia y que Jesús y Yeshua, o sea, Yeshua y Jesús, que es la misma persona, sí estaba celebrando esta festividad. Y con la ayuda del Santo Bendito hay que destacar que Daniel capítulo 8 y también en Daniel capítulo 7, la profecía de las cuatro bestias, habla que hay una bestia que tiene cuatro cabezas, un leopardo con alas de ave,
alas de ave, ¿sí? Alas de ave, y que dice que era una bestia de 4 cabezas. Esto indica claramente la profecía de el Daniel capítulo 8, ¿ya? Pero estamos hablando de profecías y también de eventos históricos. Ahora, si la gente insiste en decir que los libros apócrifos son satánicos, es porque desconoce realmente qué es lo que significa apócrifo, desconoce realmente el origen de Reina Valera, desconoce totalmente cómo es la compilación de los libros de la Biblia o la Santa Biblia, cómo en algún punto de la historia estaban todos y que después los sacaron y que los dejaron a un lado, y algunos judíos también dijeron, no, este material es delicado, no lo vamos a incorporar en el canon, y que algunos, ahí empieza la nebulosa, ¿cierto? Esta parte oscura que dice que sí, que no, que esto es solamente para nosotros, para tener cuidado, para estudiarlo, investigarlo, y otros dicen, no, este material no puede ser revelado al público, otros dicen que sí, entonces ahí viene la discusión. Pero que está registrado en la Biblia, está. Aquí en San Juan capítulo 10, verso 22 al 39. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar, ¿cierto?, a los escritos, ¿cierto?, de Primera de Macabeo, capítulo 1, y que está también mencionado en el libro de Flavio Josefo, ¿ya? Dice así, ¿cómo partió el tema de la dedicación? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, para poner en contexto, los griegos atacaron Israel, especialmente Jerusalén, porque el rey Antíoco, descendiente de uno de los reyes y uno de los descendientes de los generales de Alejandro Magno, iba a atacar a Egipto al sur y de paso pasa por Israel. Bien, entonces hay que registrar primero que la Biblia en Daniel capítulo 8 sí menciona al gran cuerno que fue quebrado. En Primera de Macabeos capítulo 1 lo nombra quién es este cuerno. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia. De hecho, esta imagen que usted ve en pantalla es de la película que se llama Alexander, ¿ya? Si alguien la quiere ver, hay con harto criterio formado, porque ahí hay muchas cosas que no agradan de repente a las personas, porque hay Alejandro o Alejandro Magno, era un como típico griego, ¿cierto? Muy dado a los placeres, y lo que viniera, sea hombre, sea mujer, lo que viniera, él probaba absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, la Biblia, en las profecías, en Daniel, ya nos habla de un cuerno, ¿cierto? El macho cabrío que golpea y hiere al carnero, y que tiene un cuerno grande, dice, y este cuerno, dice, dominaba, ¿cierto?, en las 4 direcciones hasta que el cuerno fue quebrado. Bueno, Primera de Macabeo capítulo 1 lo nombra, lo revela y da detalles muy específicos. Dice así: después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región. Y tras la muerte de Alejandro Magno, ¿cierto?, fueron coronados como reyes, los generales. Lo mismo que sus descendientes después de ellos, durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. Hay que recordar lo siguiente. Alejandro Magno tenía 33 años cuando ya estaba en todo su apogeo. Como dice el texto, reinó 12 años y nadie se explica cómo lo hizo. ¿Por qué? Hay algunos que dicen que Alejandro Magno, a pesar de su corta edad, abarcó gran conocimiento porque tuvo tutores, ciertos filósofos griegos y tutores matemáticos, estrategas que le enseñaron desde pequeño, porque su padre Filipo, que le llaman el tuerto, así le llamaban el de un solo ojo, y algunos comentan que su mamá era pitonisa, era bruja,
¿Mm? Entonces, como que adquirió esta parte media mística, esotérica, y al mismo tiempo fue educado para ser un guerrero, y desde pequeño lo entrenaban para pelear. Más encima que tenía tutores filósofos y matemáticos, entonces el hombre tenía un gran poder adquisitivo en conocimiento. ¿Mm? Sus cuatro generales, los que estaban ahí al pie del cañón, como se dice, fueron Ptolomeo, Seleuco y Casandro, y no recuerdo en este momento el que nombré la semana pasada. Están los Ptolomeos, Lisímaco, Casandro, y bueno, ahí siempre me confundo con los reyes del norte y los reyes del sur, que también aparecen en Daniel capítulo 11. Voy a confirmar este dato. Ya, ahí lo confirmé. Efectivamente, uno Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Alejandro Magno no dejó descendientes, y tal como dice la profecía de Daniel, dice que no iba a dejar herederos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos cuatro generales son después reyes, tal como la profecía indicaba en Daniel, que del cuerno grande que se iba a quebrar iban a salir cuatro cuernos, y que se iban a extender por el mundo, pero había uno de ellos que se iba a extender más. Un cuerno iba a salir más al sur. Eso es que aparece en escena el rey Antíoco IV, Epífanes. ¿Por qué Epífanes? Porque hay una palabra que se parece mucho a la palabra epifanía, no sé si ustedes la han escuchado. Es porque es alguien grandioso, alguien que ha tenido grandes revelaciones, ¿cierto? Y que Antíoco IV es descendiente de otro Antíoco, tal como dice Primera de Macabeo, dice, de esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, conocido como el anticristo del Antiguo Testamento, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. ¿Ya? Entonces ya te estás poniendo a tono que Alejandro Magno muere sin dejar descendientes de su línea, y que sus generales toman el control por los cuatro costados del mundo conocido. Esto es Europa, Asia y África. Y al medio Israel. Siempre al medio está Israel. ¿Por qué Israel está al medio? Porque geográficamente Israel es como una puerta que puede acceder a Europa, a Asia y a África. Entonces, si un rey quería de Europa pasarse a África, tenía que pasar por Israel. Si había un rey que quería pasar de Europa a Asia, tenía que pasar por Israel. Si un reino de Asia quería ir al reino de África, tenía que pasar por Israel. Entonces, es como que por cada invasión, por cada guerra que tenían a lo mejor estos reyes del norte y del sur, tal cual como aparece en Daniel capítulo 11, siempre se encontraban con Israel, pero ocurrió algo macabro, perverso y malvado, y es que Antíoco Epífanes, dice, empezó a hacer como convenios con aquellos judíos que no estaban interesados con el Dios de Israel. Y el capítulo 1, en el versículo 11, dice, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas, nos han venido muchas calamidades. Esto es muy heavy, muy delicado, porque esto se aplica a lo que puede estar ocurriendo hoy día, ¿ya? Atención, primero escuchen esto antes de sacar sus propias conclusiones. Ya, voy a seguir leyendo y vamos a centrarnos en esta parte. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas, refiriéndose a Antíoco. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Aquí hay muchos datos, hay mucha información que tendríamos que desglosar todo esto, amigos, porque aquí hay muchos datos. Primero,
cuando la Biblia en Macabeos habla de los renegados de Israel, se está refiriendo a judíos, ¿sí? Que el argumento que tienen los judíos, estos judíos, no todos, estos judíos, especialmente los llamados renegados, es que dicen algo que hoy día la gente se hace la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Cada vez que yo me aparto del mal para seguir el bien, me empieza a ir mal. Atención, atención. Cada vez que yo me quiero acercar a la espiritualidad, me empieza a ir mal. ¿No te ha pasado a ti? Nuestros amigos que están en la escuela estudiando ya con nosotros, a muchos les ha pasado. ¿Por qué antes no tenía tantos problemas y desde que empecé a estudiar la Kabbalah, el misticismo, empezó a venirme una serie de calamidades? Y dejando los estudios, resulta que vuelvo a mis antiguas costumbres de no orar, de no estudiar, de dedicarme a bailar, a salir. Resulta que ahora ya no me pasa nada malo. El mismo argumento que tuvieron estos renegados judíos al decirle a Israel, a la mayoría, decirle, desde que nos separamos de las naciones paganas, nos empezaron a venir calamidades a la tierra. Eso provocó que la gente tuviera una especie de lavado de cerebro y usaron su lógica racional y no el cerebro derecho para decir, ¿por qué me va mal cuando yo quiero separarme de los paganos? Significa, ¿por qué cuando yo tengo amistades malas me empieza a ir bien? Y cuando yo quiero salirme de esas amistades resulta que me empieza a ir todo mal. Es como que me estuvieran diciendo desde arriba, sigue tus mismos caminos. ¿Para qué buscar la santidad? ¿Para qué buscar espiritualidad si te va a empezar a ir mal? Eso es un argumento muy, muy fuerte que revela Macabeos, capítulo 1. Hermano, esto me acuerdo que nosotros como familia, por años que hemos estado, gracias a Dios, celebrando Hanukkah, siempre cuando tenemos que hablar de este tema, siempre tocamos esta llave que ha permitido que muchas personas retrocedan. ¿Sí? Y bueno, esta charla la vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a hablar de este tema, ¿ya? Para que pueda recepcionarse esto que queremos compartir de ahora en adelante. Este argumento de decir, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades, es lo que está ocurriendo hoy con la vida de cada persona cuando busca la espiritualidad. Cuando dice las naciones que nos rodean, se está refiriendo al mundo pagano, al mundo gentil. Se está refiriendo a aquellas circunstancias que nos alejan, ¿cierto?, de la espiritualidad, y que cuando nos queremos acercar a la espiritualidad nos empieza a ir mal. ¿Por qué? Viene este argumento a decirle a usted que cada vez que usted se separa del mal, le empieza a ir mal. Y cada vez que usted se acerca al mal, como que ya no le importa nada del bien, no quiere practicar el bien, le empieza a ir bien. Cuidado con esto. Esta fue la trampa por la cual muchos del pueblo, y tal como dice la profecía, muchos de tu pueblo van a caer, le dice a Daniel. Muchos del pueblo judío iban a caer con este argumento. Dice, a algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey Antíoco. Entonces él autoriza que sigan con sus costumbres paganas. Construirle el gimnasio en Jerusalén significaba que, como dice el texto en Macabeos y en el libro de Flavio Josefo, dice que para las festividades solemnes los sacerdotes hacían el seder o el servicio, ¿cierto?, en el templo, y lo terminaban antes de tiempo para ir al gimnasio, para ir a mostrar su musculatura, cuando realmente el sacerdote tenía que vestirse de una forma, ¿cierto?, no mostrar, ¿cierto?, el cuerpo,
¿Por qué? Porque lo más importante era el servicio ceremonial. Terminando el servicio ceremonial, la mayoría de los sacerdotes se iba a mostrar el cuerpo al estilo griego. O sea, tú ya te veís con un taparrabo, po, un taparrabo, mostrando todo el contorno, sacando musculatura. Lo mismo que está ocurriendo hoy día. Hoy día la gente no lo hace por temas de salud, lo hace por mostrar cuerpo, mostrar eh, cómo se ve. ¿M? Mucho vanidad. Curiosamente, vanidad, al cambiarle una letra, se forma Navidad. Es curioso esto. Ya, es una curiosidad. Pero a lo que apunta no es que usted por ir al gimnasio peque. El asunto es donde entra a pecar es por qué lo hace. ¿Lo hace por su salud? ¿Lo hace porque quiere tener un estado físico completo, correcto? Perfecto, hágalo. Pero cuando ya empieza a entrar la costumbre griega de, no, yo voy al gimnasio porque yo quiero verme bello, quiero que las mujeres me miren, ya se pasa a formar una costumbre que los griegos sí la tenían. Querían mostrar musculatura, querían atraer más mujeres, atraer más hombres. ¿Por qué? Porque le daban énfasis a la belleza física y esto le impedía tener espiritualidad. Un tema muy heavy, muy delicado. Aquí nadie le está diciendo, nadie le está juzgando. Ojo con esto, que la gente va a decir, usted está diciendo que no hay que ir al gimnasio. Yo no he dicho nada, hermano. Yo estoy diciendo algo que es totalmente distinto a lo que usted cree. Esta construcción de gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos, no era por deporte, no era para tener un mejor estado de salud, no era para tener, ¿cierto?, una mejor, ¿cierto?, un cuerpo saludable, que pueda tener sus pulmones correctamente, su musculatura, sus huesos fortalecidos. No era por eso, era por otra cosa. Eran centros, ¿cierto?, de vanidad y de ego y de orgullo y de vanagloria que permitía que muchas mujeres llegaran y muchos hombres llegaran precisamente para sacarlos o apartarlos del servicio religioso que tenían los jóvenes y las señoritas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener hoy día como reflexión de esta charla? Que así empezó, así entró el mal a Israel antes de contaminar el templo, porque no fue y llegaron, ¿cierto?, a contaminar el templo. No, esto fue de manera paulatina. Esto fue una estrategia, que son las mismas estrategias que el día de hoy estamos viendo, de esta cultura, ¿cierto?, paganizada, que te quiere sacar de la espiritualidad. Yo no estoy hablando que la gente puede decir, oye hermano, pero yo he encontrado que, por ejemplo, el hacer deporte es súper bueno. Sí, nadie te lo niega, nadie te niega que tú hagas deporte o que te guste el deporte, pero ya cuando el deporte se pasa a ser más que tu espiritualidad, entonces es donde tú tienes que poner ojo. Es lo mismo que yo les digo al hermano, me preguntaban a mí una vez, oiga, ¿se puede escuchar música mundana? Porque así te lo dicen, ¿se puede escuchar música mundana? Yo le digo, ¿a qué se refiere mundano? A la música que no es religiosa, a lo que no tiene santidad, me dicen. Ah, yo le digo, ya, mira, yo escucho música romántica, me encanta la música romántica y sobre todo ochentera, me encanta. Pero yo tengo que hacer un balance, es decir, ¿cuánta música ochentera escucho durante el día o la semana? Si eso es mucho más que lo sagrado, mi momento de intimidad con el creador, donde yo me quiero conectar con él, escucho canciones, alabanzas que me recuerdan, ¿cierto?, la espiritualidad. Si yo dentro de mí tengo más música secular, música que no tiene que ver con la espiritualidad, si eso es más que la música sagrada, entonces yo me tengo que preocupar. Si para ti el deporte es mucho más, el deporte me refiero, es mucho más o le pones mucha más pasión, le pones mucho más empeño que a la oración y al estudio de la Torah, entonces preocúpate, preocúpate, porque eso lo que te está provocando a ti alejarte de la espiritualidad. Por eso que te va a costar espiritualidad. Entonces, pero imagínate tú que yo admiro a la persona que de repente hace deporte, porque hacer deporte es un sacrificio.
de correr, de transpirar, de saltar, de andar con las máquinas, qué sé yo, si eso lo aplicaran a la espiritualidad ya tendríamos sadiquín, sadicot, tendríamos gente espiritual, tendríamos profetas, por hermano. Profetas tendríamos con la ayuda del Creador, hombres que se dedican así al deporte o al gimnasio y lo dedicaran a la espiritualidad, serían así de tremendos. Pero ¿por qué no pasa? Porque la gente prioriza, ¿cierto?, más lo terrenal que lo espiritual. Y ese es el argumento por el cual entró la calamidad a Israel. Y el argumento que es el argumento de oro, le llamo yo entre comillas, es que dicen, mira, cada vez que tú te quieres separar, ¿cierto?, del mal, te empieza a ir mal. Pero cuando tú dejas de hacer el bien y no te preocupáis por el bien, por hacer el favor al otro, no te preocupas por eso, entonces tú dices, mira, hazle mal a la gente. Si la gente te golpea, golpéalo nomás. Si la gente habla mal de ti, habla mal de ellos, hazle la cama, como se dice acá en Chile. Hacer la cama significa ponerle dificultad, trampa, conspirar, ¿cierto? Y curiosamente la gente le empieza a ir bien cuando hace eso. ¿Por qué? Porque ese es el engaño y esa es la trampa que la mística nos habla del mal. El Creador nos pone, ¿cierto?, en una situación para ver qué elegimos. Si realmente elegimos el camino del bien para que me vaya bien o lo hago por convicción. Atención con esto, y con esto voy a finalizar, porque esto es un bombazo, un too much, un combo al estómago para muchas personas que tienen esta costumbre de decir, yo cada vez que me quiero acercar a Dios, como que Dios no quisiera que me acercara a Él, por lo tanto ahora me voy a alejar de Dios porque así me empieza a ir bien. Dios te está probando. ¿Por qué te está probando? Porque a Dios no le gusta que se lo sirva por un interés. Yo voy a servir a Dios porque para que me vaya bien. No, yo sirvo a Dios por convicción. Porque yo tengo y quiero hacer el bien, quiero ser moralmente bueno, quiero ser una persona éticamente correcta, no importa, ¿cierto?, las dificultades que eso me lleve. Yo sirvo al Creador con dificultades o no. Yo quiero hacer el bien y me cuesta. Quiero controlar mi ego, me cuesta. Quiero controlar mis emociones, me cuesta. Bueno, sigue adelante, sigue adelante. Porque tú estás sirviendo a Dios por convicción, no para que te vaya bien. Aunque el texto dice que si tú sirves a Dios, todo te irá bien. Pero resulta que te empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque el mismo Creador te está poniendo dificultades para que tú le sirvas, no por el interés, sino por convicción. Por eso que hay una pelea grande, y digo una pelea teológica muy grande, entre las personas que sirven a Dios por un milagro o algunos que sirven a Dios porque simplemente quieren servirlo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la religión? La religión plantea que para servir a Dios tienes que tener un milagro. Y yo le digo, no, no es necesario. No, es que tiene que haber un encuentro personal con Dios para que haya un acercamiento a Dios. Eso es un anexo, un adicional. Yo tengo que servir a Dios porque lo quiero servir, porque lo amo, porque quiero tener una cercanía con el Padre Eterno. Por convicción, no por los milagros. Y si vienen milagros, gloria a Dios por eso. Que vengan los milagros y que vengan todos los milagros. Pero para servir a Dios se hace por convicción. Así que si te empieza a ir mal por practicar el bien, entonces empieza a sentirte contento porque Dios te está poniendo una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que tú aprendas a servirle a Él por amor, por convicción, no por interés. Siempre me dicen esto. ¿Saben, hermano? Cuando yo tenga tiempo voy a estudiar. Cuando yo tenga tiempo voy a empezar con las mensualidades. Yo les digo, ¿sabe? Ese día nunca va a llegar. Nunca va a llegar. ¿Cómo, hermano? ¿Usted me está diciendo que no quiere que yo estudie? No, es que ese día nunca va a llegar, ¿entiende? ¿Por qué no va a llegar, hermano? Porque tú no puedes decir cuando me sobre tiempo voy a estudiar la Torá o la Biblia. Ese tiempo nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque el mismo Creador se encarga de ponerte más dificultades para que tú no estudies. Porque el estudio de la Torá es un entrenamiento, es un ejercicio. Yo debo vencer los obstáculos. Tengo que apartar un tiempo. El tiempo no le sobra a nadie, a mí no me sobra. Y este tiempo que estoy compartiendo con ustedes está programado así. Siempre le digo a mi esposa, mi amor, hoy día voy a grabar, así que voy a grabar una charla y después hacemos nuestra vida normal, de conversar, de contarnos cómo nos fue durante el día. Este tiempo está programado, no es que a mí me sobre el tiempo.
Y a usted tampoco le va a sobrar el tiempo para decir, ¿sabes qué, hermano? Que tengo miles de cosas que hacer. Entonces cuando tenga un tiempo voy a estudiar la Torá o la Biblia o voy a ver sus videos. Ese tiempo no te va a llegar nunca. Así que te va a salir pasto, ¿cierto? Va a crecer el pasto así de grande. Va a llegar el Armagedón y todavía no vaya a tener tiempo, porque no lo vas a tener. El tiempo se programa, yo me programo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que estudiar, yo tengo que separar un tiempo para estudiar. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima charla. Antíoco Epífanes era un tipo, un rey, muy estratégico, pero con maldad, un manipulador, pero con maldad pura. Sabía muy bien por dónde darle. Y este tema del tiempo, de cambiar y modificar las reglas, las leyes del tiempo, también lo hizo. Pero hay algo que nos enseña esta, esta historia, este milagro de la dedicación, fue que hubo un grupo que nunca aceptó esto, a pesar que fueron despreciados por su propia gente. Y esto te va a ocurrir a ti. Tus mismos familiares, ¿cierto? Te van a mirar raro, extraño, porque tú no vayas a la misma de ellos. O sea, todo estresado, viene Navidad, estresado total. No, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué carne vamos a hacer? ¿Vamos a hacer carne al jugo? ¿Vamos a hacer asado? Y todos te quieren ver igual. En cambio tú dices, no, mira, la verdad es que yo no me preocupo. Pero ¿cómo no te preocupar si es la Navidad, el Año Nuevo y después el bailoteo? Y tú dices, no, tranquilo. Te van a empezar a mirar raro. Entonces tú tienes que estar preparado para lo que viene. Por eso que la foto te habla de meses de guerra. Porque este es un mes que vamos a entrar de guerra. ¿Mm? Agradezco tu tiempo. Agradezco ver este video. ¿Ya? Compártelo. Compártelo. Agradezco el que ya muchos lo están compartiendo y se están suscribiendo a nuestro canal. Agradezco los likes. O sea, agradecemos totalmente los comentarios, los likes, el compartir. Esto nos permite a nosotros que el algoritmo de YouTube llegue, ¿cierto? En las búsquedas y lo posicione en las búsquedas principales, que aparezcan ahí como alternativa. Así que gracias por tu apoyo. Aquí todos hacemos algo, ¿ya? Así que si nos quieres apoyar también en lo económico, también está la forma de hacerlo en la descripción del video. Agradecido por su tiempo, amigos. Vamos a continuar estas charlas. Así que atento, ya esta es la segunda y vienen más. Hay material disponible en el canal también para que todos ustedes puedan buscar, revisar. Y si necesitan que hablemos de algún tema específico, no duden en escribirnos. ¿Ya? Un abrazo, un beso para todos.